donde la libertad de expresión no tiene límites. Bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo encuentro con la noticia, con el pensamiento de este canal que se llama ¿Qué te puedo decir? Eh, Hoy quiero reaccionar acerca de, creo que la noticia más importante en estos días. El día de ayer, el Donald Trump firmó una ley, una ley ejecutiva acerca de declarar a Estados Unidos bajo amenaza con respecto a Cuba. Quiero leerles lo más rápido posible para que entiendan. Voy a leerles este documento que es, déjame ponerlo. Este documento es de la Casa Blanca. Aquí está en el sitio web de ellos. Ellos lo traducen, yo lo voy a leer traducido. Hay no hay concordancia en algunas cosas porque es del inglés hacia el español. Y como yo no hablo mucho inglés, casi nada, entonces voy a leerlo en español. Van a ver que van a repetir mucho los Estados Unidos, pero espero que se entiendan y que se lleven lo fundamental de esto. Ok. Por la autoridad, ya. Por la autoridad que se me otorga como presidente de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Nacional de Emergencia y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos, por la presente determino y ordeno. Sección 1. Emergencia nacional. Como presidente de los Estados Unidos tengo el deber imperativo de proteger la seguridad nacional y la política exterior de este país. Considero que las políticas prácticas y acciones del gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria cuyo origen tiene total y sustancial fuera de Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. El gobierno de Cuba ha tomado acciones extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos. El régimen se alinea y brinda apoyo a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos repugnantes a Estados Unidos, incluyendo el gobierno de la Federación Rusa, la República Popular China, el gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah. Por ejemplo, Cuba alberga abiertamente a adversarios peligrosos de Estados Unidos, evitándoles establecer en Cuba capacidades militares, invitándoles a establecer en Cuba capacidades militares de inteligencia sofisticada que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba alberga la mayor instalación rusa de inteligencia de señales en el extranjero, que intenta robar información sensible de seguridad nacional a Estados Unidos. Cuba continúa construyendo una profunda cooperación de inteligencia y defensa con la República Popular China. Cuba da la bienvenida a grupos terroristas transnacionales como Hamas y Hezbollah, creando un entorno seguro para estos grupos malignos, de modo que estos grupos terroristas transnacionales puedan construir lazos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar el hemisferio occidental, incluidos Estados Unidos. Cuba ha proporcionado durante mucho tiempo asistencia en defensa, inteligencia y seguridad a adversarios en el hemisferio occidental, intentando frustrar sanciones estadounidenses e internacionales destinadas a reforzar la estabilidad de la región, defender el Estado de Derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Cuba sigue intentando frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para abordar la amenaza que representan países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos, incluso en el hemisferio occidental. Además, en contra de los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región mediante la migración y la violencia. El régimen comunista persigue y tortura a sus opositores políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y prensa, se beneficia corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la familia de presos políticos enfrentan represalias por protestar pacíficamente contra el confinamiento indebido de sus seres queridos. Las autoridades cubanas acosan a los fieles, bloquean la libre expresión, la libre asociación de organizaciones de la sociedad civil, prohíben la prensa libre y niegan la capacidad de hablar libremente incluso en Internet. El régimen cubano sigue difundiendo sus ideas políticas
y prácticas comunistas para todo el hemisferio occidental, amenazando la política exterior de los Estados Unidos. Ok. Estados Unidos tolera cero las depredaciones del régimen comunista cubano. Estados Unidos actuará para proteger la política exterior, la seguridad nacional y los intereses nacionales de los Estados Unidos, incluso responsabilizando al régimen cubano por apoyar las aspiraciones del pueblo cubano por una sociedad libre y democrática. Considero que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba amenazan directamente la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas, transnacionales y actores malignos que buscan destruir a Estados Unidos. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba también son repugnantes a los valores morales, políticos de sociedades democráticas y en conflicto con la política exterior de los Estados Unidos para fomentar cambios pacíficos en Cuba y promover la democracia y principio de libre expresión y prensa, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos por todo el mundo. Por lo tanto, yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, considero que la situación respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria cuyo origen es total o sustancialmente fuera de Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Y declaro una emergencia nacional respecto a esta amenaza. Esto se está poniendo súper interesante, súper rico. Cuba, el gobierno cubano, la dictadura cubana, aprieten lo que hay que apretar porque se pusieron por ustedes. Ya no hay más cuentos, ya olvídense. Hay intenciones y posturas ya en contra de ustedes de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y no dudo que detrás de esas intenciones y estas posturas que está tomando el gobierno de los Estados Unidos esté Marco Rubio detrás. ¿En qué consiste esta ley de emergencia? Aquí les explico como en síntesis lo que quiere por el momento el gobierno de los Estados Unidos, que es directamente hacia el petróleo que está entrando a la isla. He escuchado que le quedan alrededor de 15, 20 días de petróleo. Otras fuentes dicen que hasta finales de febrero. Por el bien de los cubanos, ojalá. Bueno, por el bien a corto plazo de los cubanos, esperemos que tengan petróleo hasta febrero. Igual van a seguir los apagones. Por el bien de los cubanos a largo plazo, ya, se acabó. Se acabó ya. Miren lo que está pasando, cubano. Aquí les leo una parte acerca del petróleo. Para hacer frente a la emergencia nacional, declara esta orden, considero necesario y apropiado establecer un sistema arancelario, como se describe a continuación. Bajo este sistema se puede imponer un arancel ad valorem adicional a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o suministre de otro modo petróleo a Cuba, en apropiado para abordar la emergencia nacional declarada en esta orden. Es decir, que todo país que le venda eh, o le suministre petróleo a Cuba será sancionado con aranceles, como dice esta orden ejecutiva. Por eso veíamos estos días, yo en el video anterior les dije que había visto que Sheinbaum, la presidenta de México, había suspendido supuestamente, Pemex había suspendido los envíos de petróleo hacia Cuba. Y al parecer, sí es verdad, todo está confirmado. Y ella sabía algo que nosotros no sabíamos en ese momento y decidió echar un paso hacia atrás. Ella dice de que sí, de que Cuba, de que México está comprometida con ayudar a Cuba, que siempre lo ha estado desde el 59, desde que se le impuso un tal bloqueo. ¿Quién conoce eso? Bloqueo lo que van a tener ahora. Ustedes estaban invocando por muchos años el bloqueo. Ahora van a tener un bloqueo. Entonces, vamos a ver si es verdad que son guapos todos los comunistas asquerosos estos.
vamos a ver las noticias que han surgido a raíz de esto en el sur de la Florida. Aquí en Telemundo hay algunos expertos que han señalado esto. Déjenme ponerlo un momentico. Change? Yes. Oh no, I think we would love to see the regime there change. We would like to. That doesn't mean that we're going to make a change, but we would love to see it change. Este video es acerca de Marco Rubio. Le preguntaron que si quería un cambio de régimen en Cuba. Esto es lo que venía, eso fue ayer. Esto es lo que venía, esto es un preámbulo de lo que venía hoy. Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba, aunque no significa que vayamos a hacer un cambio, pero nos gustaría verlo. Palabras literales del secretario de Estado Marco Rubio ante la comisión ayer de Relaciones Exteriores en el Senado. En donde, recordemos, acudió para testificar sobre la operación estadounidense en Venezuela que condujo a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. Y es que tras el operativo en Caracas, las tensiones suben en La Habana. Sobre todo por esas declaraciones que dio el presidente Donald Trump en cuanto al tiempo que según él le queda al régimen cubano en la isla. Harold Santana tiene todo el análisis y estas noticias que dio el secretario de Estado. Harold. Sin efecto, saludos. Sus declaraciones en las que habló del deseo de un cambio político en Cuba y del papel disuasivo de la presencia militar estadounidense en la región colocaron nuevamente a La Habana en el centro del debate y dejaron claro que para Washington, Cuba sigue siendo un factor clave en su estrategia hemisférica. El tema era Venezuela, pero en su comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado Marco Rubio habló de Cuba varias veces. Regime change? Yes. Oh no, I think we would love to see the regime there change. We would like to. That doesn't mean that we're going to make a change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. Brillante Rubio en su respuesta, porque Estados Unidos sabe que su seguridad interna, su seguridad nacional, pasa por la desaparición de la dictadura de Cuba. Lo que está diciendo, señores, nosotros no vamos a hacer lo que Cuba quiere. Hazme el favor, Estados Unidos, atácame y de esa manera yo me salvo. En nuestro programa Encuentro Virtual, el abogado y politólogo Carlos Sánchez Verazaín dijo que ya sin la intervención de Estados Unidos, el régimen cubano está condenado al fracaso. Primero, han destrozado la economía, no tiene economía. Segundo, no tiene respaldo popular. El cuento de la Revolución Cubana no se lo cree nadie. El repudio popular supera el 90%. Tercero. Pero es que nadie, o bien pocas personas en el mundo, ya se cree el cuento de Cuba. Y el que se lo cree o el que lo defiende es simplemente un descarado, un doble moral. Porque antes no había internet, nadie sabía lo que sucedía en Cuba. El que iba allí a Cuba y paseaba por Cuba, lo paseaban por donde ellos querían, como ellos querían. Ya no, ya van youtubers, los mismos cubanos hacen periodismo ciudadano y ya se sabe en el mundo entero. Entra a Facebook, entra a YouTube, a todas las redes sociales y ya se sabe lo que está sucediendo en Cuba. Realmente, en cada barrio, en cada esquina, ya se sabe. Ya nadie le cree el cuento. Todos estos que lo han apoyado, que si Venezuela, que si Colombia, ahora México y todos estos regímenes de izquierda, ya se le cayó el telo. Y todos sabemos que lo han apoyado porque es la cabeza de la hidra. Son los responsables de todo este desastre que hay en Latinoamérica. Inyectando inestabilidad, como bien lo dijo esta ley ejecutiva que Donald Trump firmó ayer. Cuba es el enemigo principal de este país, al desestabilizar toda Latinoamérica. Y de todos nosotros, caballeros. Tenemos que quitarnos esas gafas negras de los ojos. Cuba es lo peorcito que tenemos aquí en Latinoamérica. Desde el 59. Desgraciadamente somos de allí. Desgraciadamente muchos están allí, muchos estamos lejos. Pero ese país lo han presidido, lo han dictado como dictadores. Lo han gobernado a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero decir. Y el cubano siempre ha estado ahí reprimido y callado y no puede hacer nada. Ya, tú mismo no te reprimas. Se han equivocado, nos hemos equivocado dos veces. Ya es hora de rectificar y poner los nombres como van.
Cuba es una dictadura. Cuba está al caer. Está al caer. Cubano. El cubano que tiene miedo. Está bien tener miedo. Todos tuvimos miedo. Todos tenemos miedos. Pero como dice este periodista, un cubano con un poquitico de posibilidad de hablar, eso también lo dije en el video anterior, o el que le sigue, cada cubano es un opositor a este régimen que está ahora mismo en Cuba, pero ya criado, ya sabe, porque a ninguno de nosotros nos van a hacer cuento de cómo es el comunismo, porque lo sabemos y lo vivimos, crecimos allí. Entonces, al tú ver, como ya se ven las cosas verídicas del mundo, cómo funciona el mundo en Cuba, solamente le tienes que dar un poquito de libertad a ese cubano para que sea un opositor de ese régimen acérrimo. Entonces, la situación se está poniendo súper interesante, súper buena, súper buena. No tiene la posibilidad de que alguien corra en su auxilio. Ante el Senado, Marco Rubio expresó que el hecho de que Estados Unidos desee un cambio de régimen en Cuba no significa que vayamos a provocar directamente ese cambio, ni necesariamente emplear una intervención militar u otra acción coercitiva para lograrlo. Según sus declaraciones, sería un beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático y que el deseo de ese cambio está condicionado también por la legislación estadounidense vigente. The Helms-Burton Act. Pero por supuesto, a todo el mundo le conviene que Cuba caiga ya, que ese régimen dictatorial por 67 años ya caiga. Cuba no es Venezuela. Estados Unidos no tiene nada que buscar en Cuba de recursos ni de nada, como está sucediendo ahora con Venezuela, que están aprovechando el descaro que hubo en Venezuela, las expropiaciones que hubo, y están recuperando todo eso. Lo que le habían quitado los dictadores de Venezuela, Chávez, Maduro, y se lo habían dado a Cuba, se lo habían dado a Irán, a Rusia, a China. Entonces Estados Unidos ahora está recuperando lo que fue de ellos. Por contrato. ¿Ok? Como fue en Cuba también, en el 59, que expropiaron de todo. De todo. La tiendita de la esquina fue expropiada. Entonces ya es hora. Ya es hora de que esto suceda. The U.S. embargo on Cuba is codified. It was codified in law, and it requires regime change in order for us to lift the embargo. Lo que le decía, a todo el mundo le conviene que Cuba sea libre y democrática y soberana. O lo de soberana se puede discutir, pero democrática y libre. A todos nos conviene. A toda persona que quiere trabajar, que quiere echar para adelante, que quiere aportar a donde vive, sin pertenecer al CDR, sin pertenecer a ningún movimiento esto extraño, simplemente que con su esfuerzo y su trabajo, tú puedes aportar bienestar a los que te rodean, montando un negocio, montando lo que se te ocurra, pero que tengas libertad y oportunidad de hacerlo. Entonces, todos vamos a ser beneficiados. Los que estamos fuera de Cuba, los que quieren ir para Cuba, los que quieren vivir en Cuba, los que están en Cuba. Somos muchos y somos buenos. Somos personas buenas. Al que está al lado tuyo, a ese cubano que no quiere hacer de nada, que no quiere trabajar, déjalo. Déjalo. Del descaro que han vivido toda su vida allá, fuera de Cuba también los han vivido aquí en los Estados Unidos. Con Cuba libre, esos descarados van a tener que aprender a trabajar. Una amistad me decía que les rejode que el mismo cubano vaya para allá a venderle al mismo cubano y algo que te cuesta aquí $1, se lo venda al cubano que está en Cuba en $3. Y yo le decía, pero la única forma de quitar eso, es que se caiga el régimen. ¿Por qué? Porque el cubano adentro va a tener las oportunidades de comprarlo, maybe no a el mismo dólar que lo venden aquí, porque estás en los Estados Unidos o estás en cualquier otro país del mundo. Por aranceles, por lo que sea, lo vas a pagar en 1.50, 1.25.
pero vas a poderlo, tenerlo, que todas las tiendas tengan de todo. Que si tú quieres ayudar al cubano, como el colombiano ayuda al colombiano que está en Colombia, o al nicaragüense que está en Nicaragua, bueno, cogí 2 países complicados. Al argentino, que tú le mandes al brasileño, que tú le mandes $100, ellos con esos $100, tú le ayudes realmente. Que si dice, no, me quiero comprar, no sé, una panceta, vaya a la tienda y me compra la panceta porque quiero hacer una panceta. Pero esa es la única forma. Todos esos descarados, las mulas se van a acabar. Se van a acabar, ¿por qué? Porque tú vas a poder enviar a Cuba por 45 centavos lo que tú quieras, pagando las importaciones o como funcione. Como ya funciona en todos los países, excepto en Cuba. Los que están aquí y quieren retirarse, no sé, en Europa o quieren retirarse en otros lugares, se pueden retirar allí. Han vivido toda su vida aquí en Estados Unidos trabajando, luchando, haciendo lo suyo y no quieren pasar su vejez aquí por X o por Y motivo. Lo pueden pasar en Cuba. Arman su casa, arman su finca, arman su rancho, arman lo que quieran y van para allí. Y ese dinero que ese cubano ha hecho toda su vida va a ir para Cuba. Se le va a inyectar a la economía cubana. Es un win, es ganar, ganar todo lo que sucede en Cuba a partir de que se caiga. Que sí, que va a ser dolorosa. Sí, pero estos 67 años no han sido dolorosos para todo el mundo. Y nosotros, bueno, yo soy privilegiado que mi familia, no conozco a nadie cercano de que le hayan quitado cosas, que le hayan quitado bienes. Así que me ha afectado a mí directamente. Pero muchas personas en el mundo entero, principalmente aquí el exilio de los Estados Unidos, le han quitado su vida que tenían en Cuba, se la quitaron y han tenido que volver a hacerla aquí. Qué triste. Eso sí es tristeza. Entonces, basta ya, tenemos que hacerlo, tenemos que apoyar. Vamos a hacerlo. Déjame seguir, me fui del tema. Que estoy emocionado con esto, de verdad. Para este politólogo, el cambio en Cuba vendrá desde dentro. Cada ciudadano cubano en Cuba es un opositor en potencia y Lo el que les momento decía. que tenga la menor oportunidad el régimen ha caído. Exacto. Ellos están ahí por nosotros, que no hemos sabido. Vamos a ver la declaración de Trump acerca de la, de la ley ejecutiva que firmó. Representa una amenaza para la seguridad nacional. El presidente Trump ha emitido una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional contra el régimen cubano, asegurando que representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Bueno, y es que acusa al régimen cubano de alinearse con países y actores hostiles y grupos terroristas como Rusia, China, Irán y también los grupos Hamas y Hezbollah. Una orden que entró en vigor a la medianoche, ya hace algunas horas. Harold Santana nos amplía esto y mucho más adelante. Sí, en efecto, buenos días. La emergencia entró en vigor a las 12:01 de la madrugada de hoy, 30 de enero. En esta declaración, el presidente Trump afirma que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y que la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo que da lugar a la declaración de una emergencia nacional con respecto a esa amenaza. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. Así dijo el presidente Donald Trump anoche tras firmar una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional, al considerar que el rey... Y debemos ser claros porque los cubanos que están dentro de Cuba, de tanta información malintencionada, cambiada por la misma dictadura, ve esto y dice que Cuba no va a durar mucho, que no va a sobrevivir y piensa que lo están atacando a él, al cubano, al que está luchando, al que está sobreviviendo, al que está mal viviendo allí. Eso de que Cuba no va a sobrevivir no es para ti, caballo, o señora, o señorita, o lo que sea. Eso es para el régimen que nos ha estado masacrando todos estos años. No te preocupes. Ya has aguantado 67 años. Ten calma, ten paciencia, ten valentía. Vamos a ser libres, caballero. Cuba va a ser libre. El régimen cubano representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. El régimen es un cáncer
en nuestro hemisferio. La época de comprar tiempo, de pedir negociaciones, se ha acabado. Este jueves, los congresistas cubanoamericanos en el sur de Florida pidieron al presidente eliminar las remesas y los vuelos a Cuba. Tras el anuncio de la emergencia nacional, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar agradecieron la orden firmada por Trump y aseguraron que este año será el año de la libertad de Cuba. Anunciando que iba a poner 100% de aranceles a cualquier nación que estaba dándole petróleo al régimen cubano. La orden acusa al régimen de La Habana de violar derechos humanos, perseguir a opositores políticos y restringir la libertad de expresión y prensa, una realidad que quedó evidenciada el miércoles cuando algunos periodistas independientes y opositores fueron interceptados al intentar reunirse con el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. Las autoridades no quieren que ustedes se reúnan conmigo o con gente de la Embajada de los Estados Unidos. Por otra parte, el documento que declara emergencia nacional en Estados Unidos acusa al régimen de mantener alianzas con países considerados hostiles como Rusia, China e Irán, y con grupos catalogados como terroristas. Washington también señaló la presencia de infraestructura militar y de inteligencia extranjera en la isla. Para utilizar su posición cercana geográficamente a los Estados Unidos con fines de altísima peligrosidad. La orden ejecutiva permite nuevas sanciones económicas, incluidos aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, y refuerza el control y seguimiento por parte del gobierno federal. Puede pasar algo similar a lo que sucedió en Venezuela. Obviamente todas las opciones están sobre la mesa. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio serán los encargados de supervisar y determinar las medidas necesarias para enfrentar la amenaza, que según el documento de emergencia representa la dictadura cubana para los estadounidenses. Varias embajadas de Europa y América Latina en La Habana han activado planes de evacuación ante el aumento de la presión de Estados Unidos sobre la isla. Fuentes diplomáticas confirman que se están actualizando protocolos de emergencia y listados de ciudadanos extranjeros. Incluso empresas internacionales como la multinacional británica Unilever ya evacuaron a las familias de sus trabajadores. El ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez, condenó la declaración de emergencia nacional decretada por el presidente Trump. En un mensaje publicado en X, dijo que Washington se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a la isla y acusó a la administración Trump de mentir para justificarlos. En palabras del diplomático, el gobierno de Estados Unidos sería la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y también la única influencia maligna en nuestra América. Nosotros en Telemundo 51 seguiremos pendientes de la evolución de todo lo que pase tras esta declaración. Seguimos con más. Ok, esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Aquí las noticias que están saliendo acerca de esta política que está teniendo los Estados Unidos hacia Cuba. Para mí, acertada. Se habló en este video de quitar las remesas y quitar los viajes a Cuba. Eso en parte yo lo veo funcional. Este parón que siempre se ha hablado, que Alexander Otaola siempre ha impulsado, me parece perfecto. Yo tengo familia en Cuba, yo me las arreglaré para que mi familia no se muera de hambre. Cada cual que se las arregle. Pero no podemos seguir alimentando una dictadura. No podemos seguir alimentando a la persona que nos tiene secuestrada a nuestra familia en Cuba. Si no, vamos a vivir toda la vida así. Van a pasar 67 años más viviendo del cubano que está afuera, del cubano que tuvo que sacrificarse, el cubano que pudo morirse en una frontera. No podemos permitir eso. Entonces, es la analogía, esta la escuché, no recuerdo dónde. No sé, la escuché en un programa, pero siempre le pongo el ejemplo a las personas con las cuales converso y le explico o debatimos el cáncer. Si tú tienes cáncer, Dios no lo quiera, tocamos madera para que todas las personas que me vean estén saludables y sigan saludables. Pero tienes un cáncer, tienes una enfermedad como esa que tienes que obligatoriamente fajarte con la enfermedad. Ahora bien, tú decides si te vas a morir tranquilamente con esa enfermedad y sufrirla y morirte, o darte tu quimioterapia, por ejemplo, que es un tratamiento para el cáncer,
y sabes que en esa quimioterapia se van a morir células buenas. Está diseñada para que mate a las malas, pero el tratamiento va a matar también células buenas. Es una analogía hacia lo que sucede, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela. Murieron venezolanos, murieron cubanos, los mercenarios que estaban aguardando ahí al presidente, al dictador de Venezuela. Se murieron. En este caso, los Estados Unidos hizo una operación quirúrgica y los daños fueron menores. Por ejemplo, ellos no tuvieron ningún tipo de bajas. Pero en el caso de Cuba es totalmente diferente. Esperemos que no. Esperemos que sea todo tranquilo, que no haya ningún muerto de parte de un cubano que esté luchando. Pero estoy hablando del sacrificio que tenemos que hacer para que nuestra gente sea libre. Mandándole dinero, mandándoles remesas. Hemos estado años mandando dinero para Cuba. Han estado personas que están desde mucho tiempo que antes que nosotros en este país y en muchos países del mundo. Siempre me refiero a los Estados Unidos porque estoy aquí. Discúlpenme, sé que habemos cubanos donde quiera. En cualquier país hay un cubano. Siempre me refiero a nosotros que estamos en Estados Unidos porque yo vivo en los Estados Unidos. Pero cuando hablo así es para todos. Hemos estado mucho tiempo mandando dinero para Cuba. Y dime, pregúntate tú mismo, ¿se ha resuelto el problema en Cuba? Se empezó a ir la corriente masivamente en el país. Le mandaste plantas, EcoFlow compraste y de todo. ¿Se te fue el problema de la electricidad en Cuba? Sigue ahí. Le mandas dinero. No pasas hambre porque puedes comprar más que la mayoría. Pero tienes que luchar, seguir luchando. El cubano que está dentro de Cuba luchando, quitándose el sueño porque ni con dinero encuentra comida. Entonces, la solución no es esa. La solución no es mándale ropa, mándale dinero, mándale comida. No, porque sigue mal viviendo, sobreviviendo. Viene una enfermedad y tienes que mandarle medicina. Tienes que mandarle la comida para que se alimente durante esa enfermedad. Porque ni así, ni con dinero, allí puede encontrarlo. Que siendo abogado del diablo, no pasaban años anteriores esta debacle del sistema. Entonces, vamos a apretarnos los cinturones. Principalmente los que están dentro, porque van a venir tiempos complicados para ellos. Pero va a ser benigno para la sociedad cubana. Vas a mejorar sustancialmente, vas a mejorar. Entonces, y los cubanos que estamos fuera, vamos a ponernos también lo que hay que ponerse. Y ya, caballero, no vamos a estar lloriqueando más. No vamos a lloriquear. No teníamos descendientes de Mambises que se fajaban con un machete para arriba a un español, como sea, en las condiciones que sean, se fajaban. ¿Cuál es el miedo? Y por otro cubano, otros come mierda que están ahí, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Qué vamos a esperar? No. Vamos a ponernos duro ya, caballero. Queremos un país libre, queremos estar en nuestro país, o el que no, por lo menos quiere ver a su gente libre y próspera. Basta de mirar la situación cubana como con lástima y como pobrecitos se van a morir. No se van a morir, no se han muerto. En el COVID, eso lo conversaba también. En el COVID cerraron todo. Las mismas personas que van a pegar el grito en el cielo, las mulas que te cobraban a 30 y pico de dólares la libra para mandarlo para allá, para Cuba, para mandar comida y medicina. Y no se murieron porque el cubano no pudo mandarle o porque no pudimos ayudarle. Se morían porque iban para el hospital y le ponían aire comprimido en vez de oxígeno. En mi caso, que yo soy de Manzanillo, la persona que subía para el hospital Celia, el clínico quirúrgico que hay allá, el principal, se moría. Fulanito, no, lo subieron para el Celia. Al otro día, fulanito estaba muerto. Por mucho dinero que le mandara, por mucha comida que le mandara. Entonces la solución no es mandarle dinero para Cuba. La solución no es mandarle de lo que le hace falta. El cubano de allí, como en la mayoría de los países, tiene que ser capaz que con su sacrificio, con su sudor y con su esfuerzo, sea capaz de tener una vida mínimamente digna.
no con la ayuda de millones de cubanos que están fuera. No, y yo sé que el cubano digno, estoy casi seguro que el cubano digno lo que quiere es eso, porque yo lo quería. Yo cuando estaba en Cuba quería que con lo que yo trabajaba, que me gustaba hacerlo, yo viviera y mi familia viviera y poder ayudar yo mismo a los míos, los que estaban allí. Yo no quería que el que estaba afuera me ayudara. Yo quería que con mi esfuerzo, porque para eso estudiamos, para eso nos hicimos algo, bueno, los que estudiamos y los que no también tiene valor su sacrificio. Queríamos o queremos que como es aquí, que con tu valor, con tu trabajo y tu esfuerzo, logras cosas y vas viviendo y cada año estás mejor. Que en Cuba no se puede hacer. Entonces basta de lloriqueo, basta de victimizar al pueblo cubano, que también tiene responsabilidad en esto. No solamente nosotros, ellos también tienen que ser responsables y preocuparse y ahora mismo ocuparse de lo que está sucediendo y ser capaz de decir, ok, se va a venir fea, vamos a ver cómo esta gente se arreglan y nosotros vamos a estar aquí esperando para en cualquier momento es para la calle. Ellos no, es que es complicado decirle a alguien que salga para la calle con el miedo y con la represión que siempre ha habido en Cuba. Pero ¿qué más malo te puede suceder? ¿Que te mueras de hambre, que te mueras de una enfermedad? ¿O que te fajes por tu libertad? Nosotros somos libres, acá, los que estamos fuera. Bueno, la mayoría. Somos libres y ya probamos la libertad y tratamos, por ejemplo, esto. Nos ocupamos para que ustedes crean, para que vean que ser libre es adictivo. Es bueno en todos los sentidos. Basta de tanto miedo. Ya. Vamos a ver otro video, un análisis que hace Carlos Jiménez, el senador de aquí por Florida. A ver. Significa para la isla el anuncio de hoy con Daniel Benítez y el congresista Carlos Jiménez. Comenzamos con Daniel, quien habló con expertos y también nos muestra qué ha dicho La Habana. Adelante. Así es, Jenny, Mario, muy buenas noches. Y hace tan solo unos minutos el presidente Trump dijo que él no cree que Cuba sea capaz de sobrevivir. El abogado con el que conversamos, por su parte, nos aseguró que esta proclama es extremadamente fuerte y que no había visto nada igual desde la crisis de los misiles. Es un mensaje extremadamente poderoso para un país que está al borde de colapso económico. El presidente Donald Trump este jueves firmó una orden ejecutiva donde declara un estado de emergencia nacional por lo que llamó una amenaza inusual y extraordinaria de Cuba, país al que acusó de alinearse con naciones hostiles y grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Y se le dice o cambias o vas a caer. Esto es casi una declaración de un bloqueo a Cuba, que ese sería el próximo paso, imponiéndole tarifas a todos los países. Y es que en la orden de Trump se autoriza la creación de un sistema para imponer aranceles adicionales a productos importados desde países que vendan o suministren, directa o indirectamente, petróleo a la isla. Yo creo que ahora el mensaje para México es muy claro. Países amigos como Angola, Argelia y Brasil, que quizás pudieran hacer algún gesto de contribución a Cuba, ahora estoy seguro. Que hasta ahora no ha habido ningún gesto, excepto México, no ha habido ningún gesto de nadie. Los chinos, como la canción que le hicieron a Venezuela, ¿dónde está China? ¿Dónde está Rusia? Y ahora con Cuba, no va a estar nadie tampoco. Y ahora con estas medidas van a estar menos. Así que la cosa viene rica. No lo van a hacer. El único que puede hacer algo es Rusia por la cantidad de sanciones que ya tiene contra ese país. En la medida presidencial se señala que Cuba posee capacidades militares y de inteligencia extranjera que amenazan directamente a Estados Unidos y aunque la opción militar no se menciona en el documento. La fuerza militar ya está puesta en su lugar, está visible de las costas de Cuba. Por su parte, el régimen de La Habana el jueves en la noche reaccionó con un largo editorial. Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. No es una amenaza y nunca lo ha sido. Siempre ha sido una amenaza a Cuba. Desde el 59. Desde antes del 59, las ideas del hijo de la gran puta de Fidel Castro siempre ha sido amenazante hacia los Estados Unidos. Que siempre ha sido socio comercial de los cubanos. Siempre.
desde la República, desde antes de la República. Pero estos descarados se dan el lujo de decir de Estados Unidos de que nunca ha sido una amenaza. En el 62, cuando la crisis de octubre, ¿quién era la amenaza? Rusia. ¿Quién era la loca? Ya estoy molesto ya. ¿Quién era la loca que quería utilizar las armas nucleares contra los Estados Unidos? En ese momento se dieron de cuenta los soviéticos que la loca que estaba aquí, que estaba allí en Cuba, estaba enfermo de poder y enfermo en contra de los Estados Unidos. Y cuando hablo de la loca, para todas las personas que me ven, estoy hablando de Fidel Castro. No la hermana, que también es otra loca, no, de Fidel Castro. Entonces siempre ha sido Cuba amenaza a los Estados Unidos. Ha inyectado guerrilla por toda Latinoamérica. Ha desestabilizado varios gobiernos, como en el 90 y tanto, en el 2000, se lo dijo el presidente de El Salvador en una reunión que tuvieron, que había desgraciado la sociedad en su país. Entonces, Cuba siempre, el gobierno, la dictadura cubana, Fidel Castro y todos sus secuaces, han sido uno de desestabilizadores de toda la región. Y toda la región siempre ha dependido de los Estados Unidos porque es la potencia del mundo. Entonces es amenaza para los Estados Unidos, Cuba. Y ahora sabrá Dios lo que ha dicho Maduro, si ha dicho algo, porque se van a saber cosas. Esto es el principio de lo que viene. no es una amenaza y nunca lo ha sido. Y tanto los congresistas Mario Díaz Balar como María Elvira Salazar apoyaron esta proclama del presidente Trump, asegurando que actúa con firmeza contra una dictadura que representa una amenaza a la seguridad nacional. En vivo, yo soy Daniel Benítez, N+, Univisión 23. Esa orden ejecutiva la firma el presidente Trump cuando prácticamente ha tomado las riendas de Venezuela. Ahora nos acompaña el congresista Carlos Jiménez vía Zoom. Congresista Jiménez, muchas gracias por estar aquí. ¿Cree usted que con esta estrategia el régimen podría implosionar desde adentro? ¿Podrían existir cambios políticos y económicos internos? Declarando un estado de emergencia le da muchos poderes al presidente, no solamente poderes de presión económica, pero también los poderes para tener acción mucho más directa en contra del régimen. No estoy diciendo que lo va a hacer, pero tiene esa oportunidad. De no ocurrir una implosión, ¿usted piensa que deja abierta la posibilidad para una intervención militar en Cuba? Esto cambia la manera en que se puede tratar a Cuba. Yo deseo la presión económica. Yo estoy completamente en favor de las aranceles de 100% a cualquier nación que le da combustible, petróleo a Cuba, pero también yo deseo parar todos los vuelos a Cuba, parar todas las remesas a Cuba, para empezar a quitarle todo el oxígeno a este régimen, para lo más rápido posible, para que nosotros podamos empezar el nuevo paso para una democracia, una libertad para el pueblo cubano y también una isla, una Cuba que es amigo y aliado con los Estados Unidos, no un enemigo de los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, congresistas. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Gracias. Buenas noches. Pero por supuesto que deberíamos ser socios como siempre lo hemos sido. Estados Unidos y Cuba, estamos a 90 millas. Había un ferry de La Habana a Cayo Hueso. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que ser amigos, tenemos que tener todo tipo de intercambio económico y de seguridad, de todo tipo. Somos vecinos. ¿Por qué tenemos que estar enemistados? Por culpa de estos berracos, esta gente que nos ha llenado el alma de odio en contra de ellos. No, tenemos que ser amigos. Vamos a hacer negocio. ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? Dale, vamos a hacerlo. Si siempre ha sido, eso es matemática de bodega. Tú haces negocio con el que tienes cerca, que le hace falta lo que tú tienes y a él le hace falta y a ti te hace falta lo que él tiene. Vamos a hacer negocio. ¿Por qué tenemos que ser enemigos? Porque vino un barbudo
hijo de la gran madre, a quererse robar la isla. Y lo logró. Pero ya se la van a quitar. Ya se la van a quitar. Entonces, estas auras malditas, vamos a ver cómo reaccionaron en Cuba. Vamos a ver. Declara a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Además, el presidente Trump amenaza con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Jaro Santana se nos une en vivo con lo último. Adelante. En efecto, saludos. La orden ejecutiva entró en vigor a las 12:01 de la madrugada de hoy. El presidente Trump afirma que las políticas del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos, que Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que da lugar a una declaración de emergencia nacional. En tanto, el gobernante cubano afirma que es otra medida para asfixiar su economía. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. Así dijo el presidente Donald Trump anoche tras firmar una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional, al considerar que el régimen cubano representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. El régimen es un cáncer en nuestro hemisferio. La época de comprar tiempo, de pedir negociaciones, se ha acabado. Tras el anuncio de la emergencia nacional, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar agradecieron la orden firmada por Trump y aseguraron que este año será el año de la libertad de Cuba. Puede pasar algo similar a lo que sucedió en Venezuela. Obviamente todas las opciones están sobre la mesa. La orden acusa al régimen de La Habana de violar derechos humanos, perseguir a opositores políticos y restringir la libertad de expresión y prensa. Una realidad que quedó evidenciada el miércoles cuando algunos periodistas independientes y opositores fueron interceptados al intentar reunirse con el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. Las autoridades no quieren que ustedes se reúnan conmigo o con gente de la Embajada de los Estados Unidos. Por otra parte, el documento que declara emergencia nacional en Estados Unidos acusa al régimen de mantener alianzas con países considerados hostiles como Rusia, China e Irán y con grupos catalogados como terroristas. Washington también señaló la presencia de infraestructura militar y de inteligencia extranjera en la isla. Para utilizar su posición cercana geográficamente a los Estados Unidos con fines de altísima peligrosidad. La orden ejecutiva permite nuevas sanciones económicas, incluidos aranceles a países que suministren petróleo a Cuba y refuerza el control y seguimiento por parte del gobierno federal. Anunciando que iba a poner 100% de aranceles a cualquier nación que estaba dándole petróleo al régimen cubano. El secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Comercio serán los encargados de supervisar y determinar las medidas necesarias para enfrentar la amenaza, que según el documento de emergencia representa la dictadura cubana para los estadounidenses. Pero en su televisión nacional, Cuba no habló de la declaración de emergencia, sino de una nueva escalada contra la isla. Un bloqueo total a los suministros de combustible. El canciller cubano denunció que Washington recurre a mentiras y chantajes para justificar su política hostil y presionar a otros países a sumarse al cerco. Esta nueva medida surca someter a condiciones extremas de vida en violación del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos de nuestra América. En la misma cuerda del canciller, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha dicho que el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercian petróleo con Cuba. Hizo alusiones al embargo y, siguiendo con su retórica tradicional, dijo que la nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. Nosotros en Telemundo 51 seguiremos pendientes. Bueno, aquí le hice el resumen más o menos de lo que está sucediendo hoy en las noticias. Hoy es viernes, este fin de semana va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo porque, coño, casi todo lo bueno pasa el fin de semana y uno tiene que estar pendiente a las noticias. Aquí le voy a poner rapidito lo que dijo el descarado de Bruno y Díaz-Canel. Basta de... no voy a ofender más. En el video. En este video no voy a ofender más para evitar. Aquí, miren, dice
Dice Brunito. Dice, condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de los Estados Unidos contra Cuba. Ahora se proponen imponer un bloqueo total a los suministros de combustibles a nuestro país. ¿Y no tenían bloqueo? Me pregunto yo. ¿Y no estaban bloqueados? ¿O era un bloqueo suavitongo? Ellos mismos te te dan las herramientas para... Se mienten y desmienten a la vez. Dice que para justificarlo se apoya una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región y la única influencia maligna es la que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra naciones y los pueblos de nuestra América. Pregunten a los venezolanos. Pregunten a los venezolanos si el apoyo de los Estados Unidos no los quieren. Eso no lo dicen ellos. ¿Por qué no hacen una entrevista ya? Preguntándole, ahora que está Estados Unidos, que se metió hace poquito, que le pregunten a los venezolanos si no quieren que ahí estén los americanos, por ejemplo. Dice, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia. Sí. Pregúntale a Milei que le dieron, que le prestaron 20 billones de dólares. Vamos a ver qué va a hacer. Que le inyectaron a su economía. Sí, sí, no. Él lo que quiere es que Argentina, por ejemplo, haga lo que quiere los Estados Unidos. Son relaciones, es negocio, es por el bienestar de todos, de los políticos, de los gobiernos y del pueblo, que es lo que ustedes no quieren. Ustedes lo que quieren es que el cubano siga en la miseria, que se siga muriendo, mientras ustedes se hacen millonarios, tienen casas en Europa, tienen casas en los Estados Unidos, y el cubano tiene que llevarse a la boca. Y dormirse con esa hambre sin corriente además. Ya yo no voy a leer más esto porque me voy a molestar más y voy a empezar a ofender a esta gente. Entonces, vamos a ver lo que dijo la narizona esta. Dice, esto es de Cuba Debate. Esto es Cuba Debate. ¿Acaso no decían el secretario de Estados Unidos y sus arlequines que el bloqueo no existía? Eso le preguntamos a ustedes. ¿Existe o no existe el bloqueo? ¿Ahora que están bloqueados o era antes? Ahora van a saber dónde lleva la pila el cocuyo. Ahora es que ustedes se van a enterar cómo es la película. ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que un simple embargo en el comercio bilateral? Caballo, si en los paquetes de pollo decía que estaban hechos en los Estados Unidos. Si últimamente todo lo que hay en Cuba va desde los Estados Unidos. La galletica, el chupa chupa, el pan, la carne. Entonces, ¿qué está hablando este soquete? Para llevarlo bien. Bajo un pretexto mendaz, esa palabrita se la aprendió este y Bruno, los dos. Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos vendidos por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Ay, Dios mío. El presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana, que es reluciente la economía cubana. La economía está en su mejor momento, pero Trump la pretende asfixiar. Interesante. Imponiendo aranceles a países que soberanamente comercian petróleo con Cuba. Es decir, que el turismo no se ha metido con el turismo, no se ha metido con otros negocios que tienen ellos, es con el petróleo. Pero Trump pretende asfixiarlo. Y nosotros nos vamos a beneficiar económicamente con el sufrimiento del pueblo. Yo quiero aclarar algo por si alguien tiene una duda. ¿Por qué? Pregúntense. ¿Por qué el cubano que está aquí, que está trabajando, que tiene su casa, que tiene su carro, que tiene su comida en el refrigerador, que tiene todas las comodidades que un humano debe de tener y más? ¿Por qué perdemos tiempo de nuestro día de no estar en un parque, de no estar haciendo lo que más nos gusta,
nuestro hobby. ¿Por qué estamos aquí? Ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en cualquier red social, denunciando las atrocidades que existen en Cuba. Porque queremos enriquecernos. Porque si las agencias de viajes, los charters y todas las personas que tienen esa comistancia con el gobierno de Cuba, con la dictadura, ellos no se enriquecen. Ellos hacen las cosas de gratis. Tú mandas un paquete para los tuyos en Cuba y tú vas allí, ellos no te cobran nada. No, 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 aquí no nos estamos enriqueciendo por la miseria, por el hambre que tiene el cubano. No, 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 no. No. Esto es de gratis. Ustedes no paguen nada. Ustedes cojan, denme el paquete. Nosotros se lo llevamos a su familiar en Cuba. O vengan, viajen en este avión que va a ser gratis para ir para Cuba, para que vean a sus familiares. Porque ustedes se fueron porque estaban huyendo de una dictadura. Por eso, nosotros somos tan buenos que vamos a mandarlos a ustedes de gratis. Vamos a llevar los paquetes de gratis. Vamos a la recarga. No, 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 no. No me pagues. ¿Tú quieres una recarga para tu familiar? Sí. No. ¿Cuánto le vas a poner? $20. Bueno, no me pagues nada. Esto va a ser de gratis. Esta empresa no se beneficia del dolor del cubano. Ah, no. Pero todos los influencers, todos los que están en redes sociales, sí, ellos sí. Que se quitan tiempo de su vida porque le duele, porque le molesta, porque son personas empáticas. Que muchos sí hacen dinero. ¿Y qué? ¿Y tú cuando vas a trabajar? Dices, no, 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 no me pagues. Cuando vas ahí para, no sé, para una construcción, que estás en Cuba trabajando en la construcción, que estás dando pala al sol con un sombrero, tú le dices, no, no, no me pagues, que yo vine aquí a hacer las cosas gratis. Caballero, hay que vivir, pero por lo menos los que estamos aquí, muchos vivimos de nuestro trabajo y hacemos esto en mi caso, por quedar bien conmigo mismo. Porque no pretendo quedarme callado, no más, no más. Entonces, muchos viven de su trabajo, pero diciendo la verdad. Por lo menos buscando e informando al cubano que está allí o al cubano que está acá y por X o por Y motivo no le interesaba la política en Cuba y ahora sí le interesa. Pero estamos hablando lo más real posible. Estamos poniendo, documentando cosas que suceden en Cuba, cosas que está pasando el cubano, que está pasando en Estados Unidos en pro de una democracia y de una libertad del cubano. Entonces, ¿cuál es el problema con hacer dinero? Ese discurso siempre me ha molestado de que no, de que se están enriqueciendo. Y todos ustedes que han hecho durante 67 años. Sacrificarse por el pueblo o el pueblo sacrificarse por ustedes. Ahí se las dejo. Espero que les haya gustado este video. Me he molestado. Primero estaba alegre porque estaba leyendo el comunicado, la medida que van a tomar, la orden ejecutiva que se firmó ayer. Y se va a poner interesante, me alegré. Después me molestó un poco, ¿sabes? Porque cuando yo hablo de esta gente me pongo un poco exótico. Pero nada, espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, también dale like. Suscríbete. Si no te gusta, suscríbete, que es gratis. No te cuesta nada suscribirte. Dale like, dale a la campanita para ver más, para hacer más episodios como este. Bye.